Primero fueron los televisores, después los ordenadores, pero sobre todo los teléfonos inteligentes y las tabletas. Desde hace 10 años, la avalancha de pantallas ha transformado nuestra vida cotidiana. Desde entonces, Internet, las redes sociales, los juegos y los vídeos consumen 1/3 de nuestras horas de vigilia. Antes de ir al colegio, un niño pasa entre 4 y 6 horas al día delante de algún tipo de pantalla. Casi en todos los países, el tiempo que pasan los niños delante de las pantallas supera con creces las recomendaciones oficiales. Los estudios alarmantes se multiplican. Hemos observado cambios muy importantes en el cerebro y en la conducta de esos ratones. Deberíamos preocuparnos por esto. Nuestras neuronas estarían en peligro. ¿Que por qué no tengo Facebook? Porque sé lo que le hace al cerebro. La adicción sería un riesgo para los adolescentes. Los cambios en la estructura cerebral de los jugadores con adicción a los videojuegos son similares a los de los drogadictos. ¿La generación de las pantallas es realmente una generación enferma? Son muchas las preguntas que se nos plantean. ¿Son buenas las pantallas? ¿Cuánto está bien? ¿Cuánto es demasiado para mi hijo? Entonces, ¿cuáles son los buenos hábitos digitales y cuál es la verdad científica? ¿Generación pantalla, una generación enferma? En este mismo momento, laboratorios de todo el mundo estudian el impacto de las herramientas digitales en el comportamiento, el cerebro y la salud mental. Es un campo de estudio muy reciente. Para que lo comprenda mejor, en la ciencia se necesitan 20 años para demostrar un efecto. 20 años. Las tabletas aparecieron y empezaron a ser usadas por niños muy pequeños hace como mucho 7 u 8 años. Salieron al mercado antes de que se hicieran estudios. Yo habría preferido que primero hiciéramos ciencia para saber si eran seguros o no. Fue la experiencia práctica, el contacto con los niños, lo que hizo que por primera vez sonaran las voces de alarma de los psicólogos, los psiquiatras y los pediatras. Estamos en Rosny-sous-Bois, en la región de París. Esta es la segunda vez que Iman, una madre joven, lleva a su hija Malia a la consulta de la doctora Die Osika. Malia, te toca. ¿Dónde está mi princesa? Cucú, Malia. Hola. Buenos días, señora. Sentaos, vamos a hablar un poco. ¿Dónde está nuestra pequeña Malia? ¿Qué edad tiene? 2 años y 4 meses. Yo estaba un poco preocupada porque Malia no hablaba mucho y tenía pequeños cambios de humor. Pediatra desde hace 20 años, la doctora Die Osika ha visto cómo las pantallas invadían la vida de los pequeños y los problemas se disparaban. Ahora tengo muchos niños con trastornos de la interacción, muchos más que antes, y con problemas de conducta. Siempre ha habido niños difíciles, pero ahora hay más con ausencia de límites, intolerancia ante la frustración, ira, trastornos del lenguaje o lenguaje pobre, incluso ausencia del mismo. Ballena. Balena. Ballena. Ballena. Muy bien. Has cambiado mucho, Malia. Estoy muy contenta. Lo has hecho muy bien. Cada día hablas mejor. Hace solo 6 meses, entre los dibujos animados, las comidas delante de la tele y los vídeos de YouTube en el teléfono después de la siesta, Malia pasaba 6 horas al día delante de las pantallas. Siguiendo el consejo del pediatra, la madre lo paró todo.
Ahora hay interacción, mientras que antes a menudo estaba en... Acaba de decir una palabra muy importante, porque la interacción es esencial. Antes no existía, porque entre las dos se interponía una pantalla. Exacto. Entre papá y ella, o entre usted y ella. Sí. Y eso ha cambiado las cosas. Completamente. Las pantallas son actualmente un problema de salud pública muy importante del que no tenemos ninguna conciencia. En la sala de espera de la doctora Die Osika, junto a los carteles clásicos de prevención, ahora hay mensajes alertando sobre los peligros de las pantallas. La misma desconfianza reina también en las escuelas, donde los profesores se enfrentan a un aumento de problemas de conducta y del lenguaje en las clases de los más pequeños. Hoy, para muchos profesionales de la primera infancia, las pantallas tienen responsabilidad en todos esos problemas. Y los numerosos estudios epidemiológicos llevados a cabo en todo el mundo no han hecho sino aumentar esa preocupación. Durante años se ha observado la exposición de los niños pequeños a las pantallas y se ha constatado que, por término medio, una exposición mayor puede relacionarse con algunos resultados negativos: trastornos del sueño, déficit de atención, problemas de alimentación y dificultades de aprendizaje. Los científicos consideran que la exposición es excesiva cuando es mayor a las 2 y 3 horas al día antes de los 3 años. El problema es que la oferta digital impulsa un consumo creciente y cada vez más precoz. La tele, por ejemplo, en 1970, aparecía en la vida del niño por término medio a los 4 años de edad. Hoy las pantallas hacen su aparición a los 4 meses. Antes de los 2 años, para un tercio de los niños, la exposición excede los 90 minutos al día. Después salta desde las 3 horas por término medio hasta las 6 horas en Estados Unidos. En la era digital, muchos niños pasan más de un tercio del tiempo que pasan despiertos viendo vídeos. ¿Cuáles son las consecuencias? Sorprendentemente, para los científicos resulta difícil responder a esa pregunta. El fenómeno es más complejo de lo que parece y las pruebas que es necesario realizar para analizarlo son a menudo curiosas. El profesor Dimitri Christakis dirige el Centro de Comportamiento y Desarrollo del Cerebro en el Hospital Infantil de Seattle. El profesor es un pionero en la investigación de las pantallas pequeñas. Observamos a miles de niños durante 7 años en sus casas y constatamos que cuanta más televisión veían los niños antes de los 3 años, más probabilidades había de que tuvieran problemas de atención más tarde, en la escuela. Para él y su equipo, es el ritmo de los programas lo que causa problemas en el cerebro de los niños. Nuestra hipótesis es la siguiente. La exposición prolongada a los vídeos rápidos hace que el cerebro se habitúe a la sobreestimulación y eso produciría más adelante problemas de atención. En otras palabras, un cerebro joven expuesto regularmente a un flujo elevado de imágenes y de sonidos tendría al final dificultades para concentrarse en tareas que consumen tiempo como la lectura y la escritura. Pero, ¿ese bombardeo sensorial desencadena realmente los trastornos observados en los niños? Como los estudios epidemiológicos siempre están sujetos a la crítica de que no pueden probar una relación causa-efecto, la siguiente etapa lógica sería un experimento, lo que nosotros llamamos un ensayo controlado aleatorizado. En este caso, eso significaría coger bebés, exponer a la mitad de ellos a programas rápidos y a la otra mitad a ninguna pantalla y hacerles un seguimiento igual que hicimos para nuestros estudios epidemiológicos durante 7 años. No existe una forma práctica o ética de hacerlo, por lo que en cierto modo nos encontramos en un impasse. La única forma de salir de ese impasse sería llevar a cabo el experimento, pero con ratones jóvenes. Creamos una especie de televisión para ratones en la que los sonidos están coordinados con las luces a fin de producir un espectáculo para los animales. Aquí, los programas comienzan todos los días a la misma hora.
Tenemos juegos de luces, con sonidos, con la frecuencia ajustada para que los ratones puedan oírlos. Tenemos muchas luces diferentes alrededor de las jaulas y hacemos que se iluminen coincidiendo con los sonidos que reproducimos. ¡Observamos esto! Y hacemos esto 6 horas al día. La estimulación de los ratones comienza a los 10 días de su nacimiento y se prolonga 40 días. Puede parecer un dispositivo extraño. Bombardear ratones con destellos de luz acompañados de bandas sonoras reproduce de forma imperfecta la experiencia de un niño delante de su televisor. Pero es el único modelo disponible para probar su hipótesis. Decenas de ratones jóvenes han seguido este tratamiento. Después, se estudió su conducta desde todos los ángulos y se comparó con la de los ratones que no habían sido estimulados. El resultado, los ratones criados 6 horas al día delante de esta pseudotelevisión no tienen un comportamiento normal. Hemos constatado que los ratones no estimulados permanecen al borde de este perímetro. A los ratones les gusta explorar, pero siempre buscan la seguridad. El comportamiento de los ratones que se habían sometido a estimulación sensorial fue muy diferente. Corrían sin parar y pasaban mucho tiempo en el centro. Una conducta que indica que están mucho más dispuestos a correr riesgos y que son mucho más impulsivos. Una impulsividad mayor, pero también problemas cognitivos. Las pruebas revelan dificultades de aprendizaje y una memoria no tan buena. Un conjunto de indicios que hacen pensar en el déficit de atención. Lo que observamos en los estudios observacionales con humanos es que la exposición a programas rápidos a una edad temprana disminuye la atención y aumenta la impulsividad. Y hemos constatado el mismo fenómeno entre los ratones. Ese es el estado actual de la investigación en 2019. Aun cuando la pertinencia del modelo ha sido criticada por algunos científicos, estos resultados respaldan la idea que tienen la mayoría de los médicos sobre los daños que causan las pantallas. El mayor interés del estudio de Christakis es que llama nuestra atención sobre el hecho de que los estímulos luminosos intensos, a los que un bebé no puede encontrar sentido, podrían provocarle consecuencias importantes en términos de ansiedad, de angustia, de desestabilización de su mundo interior y de inseguridad. Y el peligro es, obviamente, que después él busque permanentemente estímulos parecidos que él intentará controlar sin conseguirlo nunca. Pero con la proliferación de los medios digitales, el tiempo delante de las pantallas ya no es la única preocupación. Los teléfonos y las tabletas han irrumpido en todos los ámbitos de nuestra existencia, interfieren en nuestras relaciones, incluso en las más fundamentales. Ahora se sospecha que las pantallas dañan el vínculo entre padres e hijos. Al principio, el debate se centró en la televisión, que permanece encendida como telón de fondo con programas que no son los adecuados para los niños. Eso perturba la interacción entre el niño y los padres. Ahora la cuestión es saber en qué medida el uso del teléfono perturba las relaciones familiares. En qué medida este aparato que todos llevamos constantemente encima y que acapara nuestra atención perturba las relaciones con nuestros seres queridos. Para responder a esa pregunta, el Laboratorio del Niño y del Bebé monitorea actualmente a 115 familias en la región de Linköping, en Suecia. El objetivo es conocer con precisión los hábitos digitales de cada familia y sus consecuencias sobre el desarrollo cognitivo. Los estudios realizados con cientos de niños demostraron que cuantas más pantallas móviles estaban presentes en sus vidas, más tardaban en hablar. Incluso el uso continuo del teléfono por parte de los padres perjudicaría a la adquisición del lenguaje. Pero esos trabajos se basaban exclusivamente en el testimonio de los padres, datos que no siempre son fiables. Ahora, por primera vez, la Universidad de Linköping va a medir con absoluta precisión el entorno digital de los niños. Todos vivirán con un microespía colocado en la ropita. Los análisis de los registros nos permiten saber exactamente qué está pasando.
Podemos acceder al entorno sonoro y, sobre todo, al número de palabras pronunciadas por los adultos, las palabras que pronuncia el niño y el número de interacciones que se producen durante la jornada. Podemos igualmente identificar los sonidos procedentes de los dispositivos digitales. Gracias a este dispositivo, si las prácticas digitales del hogar afectan a los intercambios con el niño, los científicos lo detectarán y podrán evaluar las consecuencias en su lenguaje más adelante. Cuando el niño escucha muy pocas palabras, su aprendizaje del idioma no será el mismo. Eso es lo que demuestra nuestra investigación. Lo mismo sucede si el adulto usa un dispositivo digital. Eso puede significar que no dedica tiempo a hablar con su hijo porque está ocupado haciendo otra cosa. En este sentido, los hábitos digitales también tienen consecuencias. Pero el estudio Crecer en el mundo digital solo acaba de empezar. Para confirmar que la omnipresencia de las pantallas afecta a la adquisición del lenguaje y al desarrollo cognitivo, será necesario esperar a que todos los niños que participan lleguen a la edad de hablar. Programas que perturbarían la atención, pantallas sospechosas de dañar las relaciones entre padres e hijos retrasando el aprendizaje del lenguaje. Aún faltan pruebas irrefutables para condenar definitivamente a los dispositivos digitales. Pero los científicos han encontrado otro elemento de prueba. Los cerebros de los niños menores de 2 años no son capaces de analizar lo que pasa en una pantalla. Debemos tener en cuenta que para un niño es muy difícil pasar del mundo en 2 dimensiones al mundo en 3 dimensiones. Para el niño es muy complicado transferir la información y establecer la relación entre lo que ve en la pantalla y la realidad. Esta dificultad ante las pantallas ha sido desvelada por las experiencias de Georgene Trosseth, profesora de psicología en la Universidad de Vanderbilt, Tennessee. Di adiós, me voy a esconder. Adiós. Esta es una de sus experiencias con un niño de 2 años. Mira. La profesora Trosseth esconde un peluche en una habitación mientras el niño observa la escena en una pantalla. ¿Esconde el peluche allí? El niño es enviado a una habitación en la que nunca ha estado en la vida real para buscar el peluche. ¿Encontrará el juguete tan fácilmente como si hubiera asistido a la escena sin una pantalla interpuesta? ¿Dónde está el peluche? Y la respuesta es no. Para ellos es más difícil aprender así que con una interacción personal. Esta dificultad que hemos observado reduce el aprendizaje en un 50% comparado con la interacción real. Esta dificultad para aprender se denomina déficit de transferencia. Antes de los 2 años, los niños no son capaces de extrapolar lo que ven en la pantalla a la vida real. Para comprender el origen neurológico de esta dificultad, el equipo de Rachel Barr prosigue actualmente la investigación con técnicas avanzadas. Su objetivo es filmar el cerebro infraganti en el acto de déficit de transferencia. En este experimento, Clara, de 4 años, debe aprender por videochat a reproducir la postura de un pequeño robot articulado. ¿Te enseño ese hombrecillo, Clara? Bien, a ver. Míralo. ¿Puedes hacer lo mismo con el tuyo? Yo voy a hacer lo mismo que tú. ¿Así? ¿Lo puedes subir un poco? Cuando la prueba se realiza a través de una pantalla, como en la prueba del peluche escondido, los niños pequeños suelen fallar. Pero en esta ocasión se mide la actividad cerebral durante la prueba. Y parece que el intercambio a través de una pantalla interpuesta no estimula la región cerebral del aprendizaje de la misma manera que la interacción directa. Cuando la interacción es directa, hemos constatado que la actividad de la corteza parietal frontal es más importante que cuando el niño reproduce lo que ha visto en la pantalla. Solo son las conclusiones preliminares del estudio, pero nos parece muy interesante porque sugieren que el cerebro procesa la información de formas completamente diferentes y eso podría explicar en parte este déficit de transferencia, la dificultad para asimilar información.
¿Por qué el cerebro trata de diferente forma lo virtual de lo real? La respuesta sigue siendo un misterio. 1, 2, 3. Pero los científicos han encontrado una manera de paliar esta dificultad. Cuando un padre acompaña al niño y se toma la molestia de explicar con palabras lo que está pasando en la pantalla, las dificultades de aprendizaje se desvanecen. Pero solo parcialmente. ¿Dónde está el coche? Aquí. ¿Sobre la tele? ¿Me lo enseñas? Está ahí, Enséñamelo en la tele, tócalo en la tele. justo ahí. Ah, sí, ahí está. Para un cerebro joven, lo que pasa en una pantalla sigue resultando menos estimulante que la realidad. Para los más pequeños, el tiempo que pasan delante de la pantalla es de alguna forma un tiempo perdido para ellos. Un niño menor de 3 años pasa poco tiempo despierto, por lo que es imperativo que utilice ese tiempo de vigilia para el aprendizaje cognitivo y social esencial a esa edad. Antes de los 3 años, evitemos las pantallas tanto como evitamos el bistec en el biberón. Es obvio que el estómago del bebé no digiere esa comida y al mismo tiempo el cerebro del bebé no puede digerir las pantallas. Nada de pantallas antes de los 2 o 3 años es la recomendación oficial de la mayoría de las academias de ciencia y medicina de todo el mundo. Hasta los 5 y 6 años de edad aconsejan limitar la exposición a 1 hora al día, preferiblemente acompañando al niño y respetando las horas de las comidas y la hora de acostarse. Pero ¿y después qué? ¿A los 6, 10, 15 años? Con la edad, el panorama digital se hace más complejo. A los dibujos animados se suman los videojuegos, los teléfonos celulares y las redes sociales. ¿Qué precauciones tomar entonces para los más mayores? Estamos en un barrio residencial de Tulsa, en Oklahoma. Esta es la casa de los McCormacks. ¿La cena está lista? Aquí, como en la mayoría de los hogares estadounidenses, la vida gira alrededor del televisor. Nada de una mesa para comer. Incluso los deberes se hacen delante de la pequeña pantalla. Miranda, la madre, se ocupa de la comida y pasa el resto del tiempo haciendo de policía de las pantallas. Gracias, mamá. De nada, Charlie. Hay sitio para todos. Pero este es el mejor sitio. ¿De verdad? ¿Lleva miel? No. ¿Estáis viendo esta cadena? Pues no la cambiéis durante la comida. Las reglas y los límites de tiempo de pantalla no son un gran problema con Trevor y Anthony. Conocen las reglas y las siguen. Y, sinceramente, agradecen ese rato. Con los pequeños, el tiempo de pantalla es claramente un motivo de conflicto. Danny, de 8 años, y Charlie, de 6, han crecido con la consola y los portátiles. Y nunca se levantan del sofá sin negociar una partida de videojuegos. ¿Puedo jugar a la Xbox? Solo 1 hora. ¿Vale? Vale. Son las 17:12. A las 18:12 tienes que parar. ¿18:12? Pero, ¿podemos empezar a contar después de que empiece el juego? Porque hay que esperar que se cargue. No, empieza a contar ahora. Eso forma parte del juego. Lo siento. Está bien. Estarás bien. Vale. En Estados Unidos, antes de los 12 años, se calcula que el tiempo promedio delante de una pantalla es de 4 horas 40 minutos al día. A partir de los 13 años sube a 6 horas 40 minutos. Ver vídeos sigue siendo la principal actividad, pero a eso hay que añadir los mensajes en las redes sociales, los videojuegos y la navegación por Internet. Durante el año escolar, un adolescente pasa más tiempo delante de su televisor y de su teléfono móvil que delante de sus profesores.
Esta bulimia digital a base de Fortnite, YouTube, Insta, TikTok, Twitch, Snapchat, Netflix, WhatsApp, Amazon, Tinder, Twitter, Tumblr, Flickr, Pinterest, Periscope, Mixit, Discord. ¿realmente combina bien con la adolescencia, ese periodo crítico para el desarrollo del cerebro? ¿Estáis todos listos? ¡Nos vamos! Trinity, ¿estás lista? Esta mañana Trinity, de 11 años, y Trevor, de 12, tienen una cita un poco especial. Desde hace 1 año y medio participan en el estudio más amplio nunca realizado sobre el desarrollo cerebral de los adolescentes. ¿Vas tú delante? Cada 3 meses, los hermanos van al Instituto de Investigación del Cerebro de Tulsa, donde hacen una batería de pruebas. Hola. Hola a todos, entrad. El estudio ABCD se realiza con 12.000 niños de todo el país en 21 centros, en lugares como Portland, San Diego, Salt Lake City y Denver, también en San Luis y obviamente en Tulsa. Es el estudio más importante realizado hasta la fecha. No tiene precedentes. El primer paso de la sesión para Trevor y Trinity es dar cuenta detallada de sus hábitos digitales. Al día, ¿cuánto tiempo pasas enviando mensajes? 1 hora. ¿Cuánto tiempo pasas al día en redes sociales como Snapchat, Facebook, Twitter, Instagram u otras? 1 hora. ¿Con qué frecuencia juegas a videojuegos para adultos? Como Call of Duty, Grand Theft Auto o Assassin's Creed. No juego a videojuegos. ¿Ves películas o series de televisión ¿En Hulu, Netflix o Amazon? durante las vacaciones? 2 horas y media. 2 horas y media. Genial. Las prácticas digitales son numerosas. Se trata de identificar aquellas que podrían representar un problema para un cerebro que está en pleno desarrollo y que, por lo tanto, es más vulnerable. Entre los 10 y los 20 años se producen cambios importantes en el cerebro. Durante este periodo, el cerebro sigue desarrollándose y se transforma realmente en un cerebro adulto. El cerebro se desarrolla, las neuronas cambian de lugar y crean nuevas conexiones. Todos esos cambios tienen lugar en las áreas que creemos que afectan a la personalidad, es decir, el control de los impulsos, la toma de decisiones, el control de las emociones. Todo eso sucede de una forma crucial durante ese periodo de la vida. Al igual que los de Trevor y Trinity, los cerebros de miles de adolescentes se escanean de manera regular. Paradójicamente, para evitar que se muevan durante la prueba, los niños tienen derecho a dibujos animados. El estudio solo acaba de empezar, pero ya ha permitido un primer descubrimiento. Los cerebros de los jóvenes que juegan más a videojuegos presentan particularidades. Lo que estoy mostrando aquí son los resultados de niños que pasan más tiempo jugando a videojuegos que con otros tipos de pantallas. En un primer análisis hemos constatado que el córtex prefrontal, que es responsable del desarrollo emocional, la toma de decisiones y cosas así, se ha desarrollado un poco más rápido que en otros niños. No sabemos si eso es bueno o malo, si los videojuegos han causado eso o si simplemente a los niños con un cerebro ligeramente más desarrollado les gustan más los videojuegos. Responder a esa pregunta es objetivo de otra parte del estudio ABCD. Capacidad de memoria, concentración, emotividad, equilibrio psicológico. Los 12.000 participantes son evaluados individualmente en el plano psicológico. En esta etapa yo diría que siempre y cuando sepas lo que hace tu hijo y no veas problemas importantes en la escuela, en el hogar o con sus compañeros, no hay motivos para preocuparse. De momento, no tenemos evidencias suficientes para afirmar que las pantallas creen problemas. Si observa que su hijo tiene problemas en la escuela, si está especialmente nervioso o tiene accesos de cólera, es en ese momento cuando hay que preocuparse. Los principales resultados del estudio ABCD se conocerán cuando Trevor y Trinity sean jóvenes adultos, es decir, nunca antes de 2027.
No obstante, hay una pregunta que los científicos deben responder cuanto antes, ya que atormenta a los padres de todos los países. Con este nivel de consumo, ¿las nuevas generaciones corren el peligro de caer en la adicción a las pantallas? ¿De dónde procede el extraño poder hipnótico de lo digital? Ophir Turel es profesor en la Universidad Californiana de Fullerton. Él analiza la manera en la que el cerebro capta las redes sociales. Según él, el funcionamiento de estas aplicaciones está ideado para apoderarse del tiempo y la atención de sus usuarios. En las interacciones directas cotidianas obtenemos varias docenas de recompensas al día. En las redes sociales observamos lo mismo, pero a una escala mucho mayor. En lugar de conseguir unas palmaditas en la espalda o escuchar algunas palabras amables, tenemos cientos, a veces miles de amigos que se comunican con nosotros y nos ofrecen pequeñas recompensas como los likes, como comentar nuestros mensajes y compartir nuestras opiniones. Y eso hace que nos sintamos bien. Gracias a las imágenes cerebrales, Ophir Turel incluso ha identificado el mecanismo utilizado por las redes sociales para secuestrar nuestras neuronas. Y como sucede a menudo en los comportamientos adictivos, está involucrado el circuito de la recompensa. El circuito de la recompensa es esta pequeña región cerebral, situada en el centro de nuestro cerebro, que controla la sensación de placer. Se ilumina cuando comemos, hacemos el amor o consumimos drogas. Nuestra investigación muestra también que esos circuitos se iluminan cuando vemos imágenes de las redes sociales, especialmente cuando vemos likes en las redes, de forma que enseña a nuestro cerebro a querer más. Y con el tiempo este circuito se volverá extremadamente sensible y reaccionará de manera automática a cualquier señal relacionada con dichas redes. Y por automática quiero decir que ni siquiera puedes controlarlo porque va demasiado rápido. Tu cerebro solo te dice quieres eso y tú lo haces sin poder detenerte a reflexionar y decir, oye, para un momento. El circuito de la recompensa es, por lo tanto, la puerta de entrada que utilizan las redes sociales para acaparar nuestra atención. Pero la mecánica de los juegos es aún más perniciosa, porque los likes pueden llegar en cualquier momento. Para el cerebro, constituyen recompensas impredecibles, aleatorias. Y como demostró el profesor Skinner con sus famosas palomas, esa es la mejor manera de desencadenar un comportamiento compulsivo. Skinner demostró que si a las palomas les damos comida cada vez que picotean, pongamos que cada 5 picotazos, repiten esa conducta, pero no se sobreexcitan. Y a la inversa, cuando la distribución de recompensas es aleatoria, irregular, es decir, que obtienen comida después de picotear 5 veces, puede que 10, a veces 20, en esas condiciones, las palomas se volvían locas, reclamaban su recompensa con más frecuencia y seguían haciéndolo aún cuando ya no obtenían dicha recompensa. El poder de las recompensas aleatorias sobre el comportamiento es una constante en el mundo animal. Funciona en la rata, pero también en el mono, y mejor aún, entre los humanos. La industria del juego prospera desde hace mucho tiempo sobre esta vulnerabilidad psicológica. Las redes sociales simplemente han reciclado la receta para captar mejor nuestro tiempo y nuestra atención. ¿Entonces nos hemos convertido sin saberlo en las palomas de Internet? ¿El mundo se ha convertido en una gigantesca caja de Skinner por la que deambulamos en busca de pequeñas recompensas sembradas por los gigantes de la web? Puede que esta historia de las palomas nos haga sonreír, pero la pregunta que plantea es seria. Las estrategias de la industria digital para captar nuestra atención funcionan a plena capacidad. Por término medio, cogemos nuestro móvil más de 200 veces al día. Y en el caso de los videojuegos, el fenómeno es aún más impresionante. Entre algunos jugadores, la práctica raya en la toxicomanía.
Es un problema reconocido oficialmente en el plano médico desde junio de 2018. La adicción a los videojuegos será considerada desde hoy una enfermedad por la Organización Mundial de la Salud, al igual que la adicción a la cocaína o los juegos de azar. La decisión se ha tomado tras consultar con especialistas de todo el mundo. Los jóvenes que juegan a videojuegos de vez en cuando no están afectados por este trastorno. De hecho, es solo una minoría de jugadores la que cumple con los criterios del trastorno por uso de videojuegos. Hay necesidad y demanda de tratamiento en muchas regiones del mundo. Para la OMS, el diagnóstico afecta a jugadores que pierden el control sobre el juego en detrimento de su vida social y familiar, su educación o su actividad profesional durante al menos 12 meses. En Europa empiezan a aparecer centros dedicados específicamente a esta nueva forma de adicción. Desde hace 10 años, China se enfrenta al problema a su manera. El país tiene ya más de 750 millones de jugadores de videojuegos, los gamers. En 2022 serán 1.000 millones. Ante esta explosión del consumo, las autoridades chinas lo han convertido en un asunto de salud pública. Según los estándares oficiales, entre los jugadores la proporción de adictos es de alrededor de entre el 3,5 y el 5%. Esta es la última estimación que acaba de publicarse. Según los datos epidemiológicos actuales, parece relativamente más elevada en los países asiáticos que en los países de Norteamérica o europeos. En Europa se calcula que el 2,5% de los jugadores caen en esta forma de ciberadicción. Esa disparidad se debería a las diferencias culturales. En China, los videojuegos se perciben como un flagelo social y docenas de instituciones se ofrecen a los angustiados padres para desintoxicar a sus hijos. Nos encontramos en Weifang, en la provincia de Shandong. El centro de rehabilitación Zhenxin acoge a un centenar de internos entre los 12 y los 18 años. Quien no quiere convertirse en general no es un buen soldado. Los chicos enviados a Zhenxin han tenido conflictos con sus familias, algunos a causa de los videojuegos. Aquí se considera esta dependencia como una desviación, que el director Wang Maelon trata con un método simple, la disciplina. Los niños son sometidos a más de 2 horas diarias de instrucción militar. Sus días están marcados por las sesiones de introspección y de meditación. El objetivo es reintegrarlos en la sociedad china, que vuelvan a sus filas. ¿Por qué insistimos en las normas? Porque, como dice el proverbio, para dibujar un círculo hace falta un compás y para dibujar un cuadrado una regla. ¡Descansen! Es la base de la ley y de la moral. La disciplina es primordial en el centro. Es indispensable todo el tiempo, en todas partes, en todos los sectores de la vida social. También en Corea y en Estados Unidos existen centros para la desintoxicación a los videojuegos. Pero en esos países consisten más bien en sumergir a los jóvenes en la naturaleza durante unas pocas semanas. China, por su parte, aplica el método duro. Hu Aohu tiene 14 años. Llegó aquí hace 2 meses sin saber a dónde iba, ni que se quedaría aquí un año entero. Sentí un poco de odio hacia mis padres, porque no me advirtieron de que me iban a enviar a este campamento. Tal vez sabían que yo no les obedecería y que, si me lo decían, podría haber huido y no haber vuelto nunca a casa. La situación podría haberse planteado así. Desde su internamiento, Hu Aohu no ha tenido ningún contacto con su familia, pero hoy le espera una sorpresa.
Mamá. ¿Has echado de menos a mamá? ¿Me has echado de menos? Aohu siempre fue un niño solitario y tímido, pero hace 6 meses repentinamente se sumergió en los videojuegos, hasta el punto de que no hacía otra cosa en todo el día. Dejó de dormir y puso su salud en peligro. ¿Estás bien aquí? Sí. ¿Puedes soportar las pruebas? Sí. Ya no podía parar. Perdí la noción del tiempo. Pero había momentos en los que me veía obligado a hacer una pausa para ir al baño. De repente tenía que parar. Veía todo negro y borroso y me dolía la cabeza. A veces cuando salía, no podía estar de pie mucho tiempo. Tenía que parar a descansar cuando caminaba. Me di cuenta de que era malo para mi salud. Yo quería dejarlo, pero me sentía incapaz físicamente. Venid a mi despacho, la hermana también. Wan Maelong cuida la imagen del centro delante de los padres y los invita a hacer un balance de la situación de su hijo. No nos escuchaba. Discutía con nosotros. Los niños tienen que ir a la escuela. Él se quedaba en casa. Estábamos preocupados, angustiados. Al final no tuvimos otra opción y lo trajimos aquí. Las familias quieren que los hijos trabajen y quieren sentirse orgullosas de ellos. Ellos viven bajo una gran presión académica y las familias esperan mucho de ellos. Tienen mucho estrés. Así que para ellos, los videojuegos e Internet son formas de relajarse. La presión escolar sobre los niños explicaría por qué el número de jóvenes adictos al juego en Asia sigue siendo muy superior a la media occidental. Esa presión crea fuertes tensiones entre padres e hijos. Por ejemplo, cuando me pedían que saliera a cenar con ellos, yo nunca quería. O hacer un viaje juntos, yo tampoco quería. Como decía antes, si un niño pasa demasiado tiempo en Internet, puede alterar su funcionamiento social. Si hubiera estado más tiempo aislado del mundo exterior, habría sido más grave. Háblales a tus padres de tu estancia aquí, Aohu. Os agradezco mucho que me enviarais aquí. Me he dado cuenta de muchas cosas. Has hecho muchos avances, eso es innegable, pero aún queda mucho por hacer. Mientras Hua Ohu estaba aquí, se promulgó una nueva ley. Prohíbe que los menores jueguen más de 1 hora y media al día, y las autoridades han impuesto un toque de queda digital entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Pero es una medida técnicamente muy difícil de implementar. El mismo tipo de ley lleva vigente en Corea del Sur desde 2011, sin ninguna consecuencia relevante en los hábitos de los jóvenes. Para la comunidad científica y médica, la prohibición y la disciplina no pueden ser las únicas respuestas porque la adicción a los videojuegos a menudo oculta otras cosas. Ahora se dice que para tratar el trastorno por uso de videojuegos, no solo hay que prestar atención a ese comportamiento, sino que también es necesario encontrar las causas. ¿Es Aohu un verdadero adicto digital o solo es un niño frágil que se refugió en los videojuegos porque la presión era demasiado grande para él? Es difícil de decir, pero él seguirá en Zenshin al menos hasta que acabe el año. Aunque la realidad de la adicción a los videojuegos sigue siendo un tema a debate en el mundo científico y médico, las técnicas de la industria digital para enganchar a los jugadores delante de las pantallas son denunciadas por todo el mundo. Los juegos más denunciados a menudo son aquellos que consisten en matar a un máximo de enemigos que salen de todas partes a la vez.
Se los conoce como videojuegos de disparos en primera persona y pueden ser muy violentos. Pero paradójicamente, practicados a diario, estos juegos de acción mejoran ciertas capacidades cerebrales. Ese es el descubrimiento inesperado que realizaron en este laboratorio. Uno de los primeros en interesarse por lo que pasa en la mente de los jugadores. Todo comenzó en la década del 2000, cuando un estudiante de laboratorio, que también era un gran jugador de videojuegos, midió su propia capacidad de atención con una prueba que acababa de desarrollar. Le asignaron la tarea de testar una prueba de atención en el ordenador. Y él estaba convencido de que había un error en el código del programa, porque siempre conseguía superar la prueba. Nunca tuvo un solo error de atención, siempre conseguía el 100% de aciertos. Y eso, según los estudios, no debería haber sido posible. Después trabajamos juntos y descubrimos que no se trataba de un error en el software de la prueba, sino que se encontraba en su cerebro, porque él era un gran jugador de videojuegos. Desde entonces, los científicos han confirmado ampliamente este descubrimiento inesperado. Los que practican estos juegos de disparos en primera persona Sígueme. obtienen mejores resultados en las pruebas de atención. Bien, lo primero que hay que saber es que vamos a medir tu capacidad de atención y para eso necesitamos fijar tu mirada. Así que voy a pedirte que pongas tu mentón en este pequeño aparato. Vale, voy a darte las explicaciones desde aquí. Lo que ves en la pantalla es una serie de emoticonos azules y una serie de emoticonos amarillos. Los emoticonos azules se volverán amarillos. Al final, uno de ellos tendrá un signo de interrogación y yo te pediré que me digas si era azul o amarillo al comienzo de la prueba, ¿de acuerdo? La mayoría de las personas, ya sean jugadoras o no, consiguen hacerlo con 3 puntos azules. Al principio es fácil seguirlos. Con 4 puntos resulta un poco más difícil. Y con 5 perdemos a la mayoría de los no jugadores. Y con 6 solo los jugadores logran completar la tarea. Algunos de estos ejercicios de atención se han relacionado con mejoras en la vida cotidiana. Por ejemplo, tener menos probabilidades de sufrir accidentes de tráfico, sobre todo entre la población de edad avanzada. Una mayor capacidad de atención permite concentrarse mejor en la conducción, pero también detectar el perro que aparece por sorpresa o al niño que aparece por un lado corriendo detrás de su balón. Lo más interesante es entrenar a personas que no son jugadores para que jueguen a videojuegos de acción o de otro tipo. Y cuando hacemos eso y los entrenamos durante varias semanas, 1 hora al día, varios días a la semana, observamos que quienes han jugado a juegos de acción consiguen pasar de 3 a 4 puntos, mientras que los que no han jugado a juegos de acción permanecen en el nivel de los 4 puntos azules. Fue muy estimulante descubrir de repente que algo tan trivial como jugar a un juego de disparos en primera o tercera persona podía tener un efecto positivo inesperado en la función atencional básica. La atención selectiva es la capacidad de concentrarse por medio de la voluntad. Es algo muy consciente, muy autónomo. Y de repente, poder disponer de una herramienta que mejoraba esa facultad es muy interesante para diferentes aplicaciones terapéuticas. Un videojuego para curar. La idea, aparentemente absurda, sin embargo ha dado origen a un juego desarrollado en este laboratorio de la costa oeste de Estados Unidos, concebido para tratar el trastorno por déficit de atención. El objetivo principal es capturar solo los alienígenas rojos, para lo cual tengo que presionar un botón e ignorar a todos los demás, lo cual exige mucha concentración. A primera vista se trata de un sencillo juego de plataformas, pero el detalle de las acciones a realizar, la complejidad, el ritmo y la duración se ha elegido para llevar al cerebro al límite y fortalecer así específicamente su capacidad de atención. Hace mucho tiempo que no juego. No soy el mejor. Hay jugadores mejores que yo, pero no lo hago mal.
Es un juego difícil. La efectividad del juego fue objeto de un ensayo clínico doble ciego controlado con placebo. Las pruebas realizadas a 350 adolescentes que sufrían trastorno por déficit de atención demostraron una mejora significativa en su capacidad de concentración. Y como para los medicamentos, hay una dosis que no se puede exceder. Puedes usar la experiencia al ritmo que requiera el tratamiento y limitar las sesiones a 30 minutos al día. Hay muchos mecanismos que te permiten controlar el tiempo de juego, regular la dosis. Puedes hacer que los personajes principales se cansen después de un cierto tiempo, de forma que no resulte gratificante seguir jugando. Si las autoridades sanitarias estadounidenses validan las evidencias de su efectividad, Evo se convertirá en el primer videojuego médico en el mercado. El laboratorio ya está trabajando en nuevas terapias digitales. Muy pronto, la realidad virtual podría formar parte de un tratamiento contra el deterioro de la memoria. La utilización aparentemente paradójica de videojuegos en medicina es una muestra de la ambivalencia de los dispositivos digitales. No son buenos ni malos en sí mismos. Todo depende de quién los utilice, durante cuánto tiempo y, sobre todo, cómo. Según los expertos, a altas dosis, las pantallas perjudican el desarrollo del niño. Así que, en nombre del principio de precaución, nunca antes de los 3 años. Después, siempre que sea posible, acompañado. Para los adolescentes, los estudios aún no son concluyentes, pero el poder adictivo de las pantallas debilita a los más vulnerables y exacerba sus problemas. El espacio ya excesivo que ocupan las pantallas desde hace tiempo invita, por lo tanto, a la moderación.